Bien, bueno, vamos a dar continuidad entonces a estos estudios de la palabra de Dios con la ayuda de su espíritu, poder visualizar también entonces este capítulo que nos toca hoy, ¿sí? El capítulo 16 del Evangelio de Lucas, ¿sí? Así que vamos a abrir ya las Biblias y vamos a tener preparado para comenzar a leer este capítulo 16, que este capítulo, toda la enseñanza del Señor del capítulo, de todo este capítulo 16 de Lucas, está apuntada a despertarnos, a utilizar nuestras posesiones, nuestras oportunidades, de tal manera que sea de provecho en nuestra próxima vida. Si esto es lo que trata el Señor en este capítulo 16, ¿sí? Utilizando bien lo que tenemos en nuestras manos, recogeremos o segaremos de provecho en la vida que viene, ¿sí? O sea, cuando tomamos buenas decisiones, cuando tomamos correctas decisiones o tomamos sabias decisiones, tendremos también ese cegar de manera correcta en nuestra próxima vida, ¿sí? Todo lo que hagamos en la actual. Y para ello el Señor Jesús utilizó dos parábolas que están referidas a este tema, ¿sí? Primero habla de una parábola del mayordomo infiel y luego tiene otra que algunos la dicen parábola y otros no, que es un relato de dos hombres, de el rico y Lázaro, ¿sí? En el medio también hay otros temas que también vamos a tratar, pero en principio tenemos que entender que el objetivo principal, como decimos en estas palabras, están destinadas a nosotros con un destino de revelarnos un motivo principal, ¿sí? Entonces vamos a tener esta primera lectura, vamos a leer desde el capítulo 16, el versículo 1, y vamos a leerlo hasta el 18, ¿sí? Que es todo lo que vendría a ser la primera parte, esta primer parábola. Dijo también a sus discípulos, dice el Señor, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, dice el 10, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y el 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y el 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Como decíamos, estas parábolas están destinadas a nosotros con el fin de revelarnos este motivo principal, que es el comprometernos en las prácticas
de lo que vendría a ser los deberes cristianos, ¿sí? Fíjense que ya acá no les está hablando a fariseos o escribas, ahora les está hablando a sus discípulos. Quizás entre ellos seguían habiendo fariseos, habían escribas, obviamente estaban el resto de los judíos también, pero principalmente les estaba hablando a los judíos, por eso a los discípulos, perdón. Por eso esto es de comprometernos en los deberes cristianos, más que nada, ¿sí? Por ello la enseñanza es a nosotros más aún, ¿sí? A los seguidores, a los que queremos parecernos al Señor. La lección entonces es más acerca de la mayordomía, de esa administración de lo que no es nuestro. El de ser fieles administradores de los dones y bienes que Dios nos da a cada uno de nosotros. Mi abuela, yo me acuerdo, mi abuela tenía un libro de devocionales muy interesantes que se llamaba El libro de cheques del Banco de la Fe. No sé si alguno lo conoce. Era un muy interesante libro de devocional que lo que planteaba como un compromiso cristiano diario en hacer lo correcto y de esa manera recibir a futuro una cierta bendición, ¿sí? Entonces era cada día era un cheque, como quien dice, para tu futuro, para lo que vos tenés que preparar. Y esto me hizo acordar, cuando estaba leyendo este pasaje, ese libro que yo también se lo sacaba a mi abuela algunas veces, y que cada uno de esos tenía una motivación cristiana para seguir los deberes cristianos o acercarse más a conformar los valores cristianos que tenemos que tener destacados, ¿sí? Y entonces me acordaba de esto cuando estaba leyendo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 nos cuenta entonces esta historia, esta parábola del Señor, ¿sí? En este pasaje en la palabra si bien es eh, muy lindo, es muy difícil también de comprender, ¿sí? Porque tiene algunas palabras que son un poco complicadas porque parecería en algún momento hay un mérito en ese accionar incorrecto, ¿no? Parecería, en un momento parece que lo está elogiando, ¿no? Pero bueno, lógicamente el que está haciéndolo es el amo en ese relato y no el Señor, no está venerando ese mal accionar, ¿sí? Pero la parábola esta nos dice que un administrador, este mayordomo, es acusado de manejar mal esos bienes que les había dado este amo. Lo llaman a rendir cuentas y le dicen que lo despedía, que se lo sacaba de encima básicamente por sus errores. Y el mayordomo piensa rápido, actúa rápido y se da cuenta de que tenía que prever algo, que tenía que armar un plan para lo que era su futuro. En un primer versículo dice que se ve como viejo para ciertos trabajos, entonces idea un plan para hacer amigos para su futura falta de trabajo, ¿no? Entonces salva o condona parte de la deuda que tenían con su amo cada uno de ellos, ¿sí? Eso es hasta el versículo del 1 hasta el versículo 7. Entonces es como que los va congraciando a cada uno de ellos para también a su vez ganarse esa amistad. Esa es sagazmente lo que le estaba diciendo ahí en la parábola, lo que el Señor también lo relataba, que el amo le estaba diciendo, no el Señor, ¿sí? Y así llegamos entonces, por eso salteamos estos versículos para poder hacerlo más ágil, al versículo 8, ¿sí? Cuando llegamos al versículo 8, dice el versículo, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Con un mensaje algo difícil también de comprender, no del Señor, como estábamos diciendo, sino del amo, elogiando esa rapidez en la previsión, esta futura que él estaba teniendo, aunque era injusto lo que estaba haciendo, ¿no? El paralelo en el cristiano que debemos ver es tener una cosa bien en claro, ¿sí? El futuro del Hijo de Dios no está en la tierra, sino en el cielo. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que entender en este pasaje. Nuestra previsión debe estar en el enfoque en la vida que viene, nosotros la posterior viva. Por eso nosotros cuando estamos accionando en esta, lo hacemos en función de la otra. En la administración correcta, por eso decíamos que el tema central de todo este capítulo es la mayordomía, ¿sí? En esta administración correcta de lo que Dios nos da, sea material o sea espiritual. Acá está haciendo énfasis en lo material por una cuestión de a quién les estaba hablando, ¿no? A todas personas que tenían como prioridad tener en orden toda esa cuestión económica. Por eso les estaba hablando con este énfasis también en estas palabras, ¿sí? Pero a nosotros nos está hablando de administrar de manera correcta lo que Dios nos da, sea de manera material o sea
espiritual, siempre enfocados de la misma manera en nuestro posterior, en nuestro futuro. Hay un comentario en un libro que yo te lo quiero leer también, uno de unos comentaristas, Pearson, por ahí lo conocen, era uno de los escritor de hace 2 siglos atrás, y tiene una frase una frase muy linda en un libro de comentarios acerca de esto, acerca del dinero, y dice: el dinero puede emplearse para comprar Biblias, libros, tratados, y así de manera indirecta las almas de los hombres. Así lo que era material y temporal se vuelve inmortal, se vuelve inmaterial, espiritual y eterno. Aquí tenemos a un hombre que posee $100. Puede gastárselo todo en una cena o en un convite, en cuyo caso no tendrá nada de ello al día siguiente. En cambio, lo invierte en Biblias a $1 cada una, compra 100 copias de la palabra de Dios, luego la siembra de forma juiciosa como semilla del reino, y aquella semilla brota como una cosecha, no de Biblias, sino de almas. De entre los injustos se ha hecho amigos inmortales, que cuando él fallezca lo recibirán en las mansiones eternas. Muy linda frase que él tiene en relación a esto que estábamos leyendo recién, ¿no? Porque está hablando exactamente de esto. Podemos dejar de lado grandes oportunidades algunas veces si no van en línea con lo que es el cristiano. Nos habla el Señor de la sabia inversión de bienes materiales para una proyección correcta en nuestra posterior vida, ¿sí? Y hay otro comentario también que te leo una partecita, Darby, que también era un comentarista de la primera época de los ingleses, que dice también: por lo general el hombre es mayordomo de Dios, y en otro sentido y de otra manera Israel era mayordomo de Dios, puesto en la viña de Dios y dotado de la ley, de las promesas, de los pactos, del culto, pero en conjunto resultó que Israel había cometido desfalco de sus bienes. Y a todos ellos era el Señor a los que les estaba hablando. Por eso este pasaje, si bien tiene varios otros temas a los cuales se puede estar tratando también en este capítulo completo, el objetivo principal es el de comprender ese sentido del mayordomo, ese sentido del administrador de las cosas de Dios con proyección a nuestra vida futura, a nuestra preparación, ¿no? Lo que estamos haciendo para la que viene, ¿sí? Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El Señor nos dice que si somos fieles en la administración de lo que es muy poco, y en este caso, en lo poco, los comentaristas hablan de que se está refiriendo en lo poco al dinero, puntualmente, a la parte material, entonces seremos fieles en la administración de lo más. Y ahí sí está hablando de los tesoros espirituales, de los tesoros eternos. Por eso está haciendo esa revelación el Señor, ¿sí? Cuando les está hablando, y siempre es importante saber, como lo decíamos en cada uno de los capítulos, a quién, en cada uno de los capítulos que ya pasaron de Lucas, siempre tenemos que tener en cuenta a quién les estaba hablando, ¿no? A quién les estaba diciendo cada una de estas cosas. Y no por casualidad ni nada por el estilo, el Señor estaba diciendo tantas veces énfasis en estas cuestiones que eran materiales, porque en ellos estaba la prioridad. Entonces ellos tenían como principal objetivo todo esto que el Señor les estaba marcando. Versículos 11 y 12 lo reitera. Habla de riquezas injustas. A menudo en todas esas oportunidades se está refiriendo también al dinero, a la administración de la parte material, ¿sí? Pero el 12 deja claro, además, eh, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Sí? Este 12 deja claro, además, de lo que es nuestro y de lo que no es, distinguiendo y dejando también claro esto que te estaba diciendo, ¿sí? De esos bienes, de esos dones, de esos talentos que pertenecen a Él y que nosotros los tenemos que administrar. Por eso el objetivo principal de este capítulo es entender esa administración y la correcta administración. Y el 13 más categórico. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará, perdón, al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es como muchísimo más categórico y claro, ¿sí?
es más claro incluso que todo lo anterior, pero este sí está resumiendo todo ese. Y en el capítulo 12, si se acuerdan, cuando habíamos leído también, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Les estaba hablando a las mismas personas, ¿sí? Que estaban dedicando más tiempo a otras cosas que a las cosas que son realmente eternas, ¿sí? Las cosas, nuestros regalos y nuestras partes más importantes para nuestra vida, ¿sí? Entonces, toda esta primer parábola que nosotros estábamos viendo recién, estamos viendo claramente cómo el Señor les está hablando de esta parte de mayordomía, ¿sí? De la administración. Después el 14 y 15 también, ahí está hablando el Señor nuevamente, ¿sí? Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y es recurrente, ¿no? Como estos temas el Señor los trataba, ¿no? Con esta gente que lo enfrentaba, ¿no? Es muy recurrente como el Señor buscaba que nuestro objetivo, porque también estos mensajes que son para nosotros, obviamente se los estaba hablando a otras personas, pero en la palabra de Dios lo podemos ver que también es para nosotros, ¿sí? De comprender las prioridades, comprender lo que tenemos que tener claro y que es lo más importante para cumplir como deberes cristianos, ¿sí? En estas cosas espirituales. El Señor nuevamente arremete contra estos sacerdotes, ¿no? Porque puntualmente les estaba hablando en estos dos últimos versículos, les estaba hablando a ellos, a estos fariseos que eran los sacerdotes, los que se consideraban estar en una posición privilegiada para poder venir a decir cosas, cuando ellos en realidad estaban manifestando algo distinto a lo que sentían en su corazón, ¿sí? Arremetía contra ellos que se mostraban como que creían que debían ser todos, ¿no? Pero era más una pose, ¿no? Como podemos decir, más que algo genuino que tenían ellos en el corazón. Generalmente los fariseos mostraban una religiosidad, y tenían mucha religiosidad de vista, identificarlos con cosas, y también mucha abundancia económica, que eso también era algo que les marcaba el Señor, por eso los estaba hablando, se estaban parando más en eso. Por eso el Señor les hablaba a ellos con tanto énfasis, ¿sí? Y los confrontaba, porque había una falsa vida cristiana, o había una falsa vida de Dios en ellos que estaba basada en otras cosas, ¿sí? Porque no tenían ese contacto con el necesitado, no tenían ese contacto con el abatido y con todos los que el Señor estaba cerca. Y por eso el Señor, su actitud era totalmente distinta, la verdadera vida del Hijo de Dios y la que el Señor buscaba hacer comprender con cada una de estas dos parábolas, ¿sí? Después tenemos el 16, leemos versículo 16 y versículo 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Estos versículos que siguen parecen en algún punto, y también vamos a leer el otro, el 18, parecerían estar fuera del contexto, ¿no? Porque parece que está hablando de una cosa y salta con otra, ¿no? Está contando otra cosa. Pero tiene sentido cuando recordamos que el tema central de este capítulo está hablando acerca de esa codicia y esa infidelidad también de los fariseos. Por eso está hablando también en el otro versículo. En el versículo 16, en ese versículo que estábamos leyendo recién acerca de la ley y los profetas, eran hasta Juan, el Señor está hablando claramente de lo que nosotros conocemos como las dispensaciones, ¿sí? Las eras, los tiempos marcados en el calendario de Dios. Él está hablando de la última que está concluyendo con Juan el Bautista, ¿sí? Cuando tenemos el comienzo de algunos evangelios que está hablando Juan el Bautista, cuando dice menguar para que él crezca, que ya su misión había concluido. En cierta manera estaba terminando esa era con Juan el Bautista. Y la obra del Señor completa, la muerte en la cruz, estaba dando comienzo a la siguiente, a la actual, a la que nosotros estamos viviendo ahora, que es la de la gracia. ¿Sí? Por eso el Señor les estaba hablando de eso y tanto les estaba costando entender y comprender que el Señor estaba marcando otra nueva orden, estaba comenzando una nueva era con su propia vida, con su propia obra. Y hay dos frases que pueden manifestar esto, ¿no? Que está hablando y dice, una dice, se esfuerzan por entrar en él, al final del versículo 16. Y la otra, que se frustre una tilde.
Vieron, hay dos frases que son bien importantes para este concepto que les estaba diciendo. Por la primera, se cree que la idea del Señor, la idea que el Señor estaba queriendo decir, era dejar en evidencia ciertas dificultades, si se quería decir, que podían plantear ellos mismos, los fariseos, para poder acercarse en cuanto a la ley moral que sostenían desde Moisés. Ellos seguían sosteniendo la ley y condicionaban a los que creían en Jesús. Esas ciertas se esfuerzan, eran que tenían que pasar por encima de ellos prácticamente para creer en el Señor Jesús, porque ellos les estaban poniendo ciertas dificultades, estaban planteando los fariseos sosteniendo la ley que ellos querían sostener, lo anterior, lo que el Señor estaba planteando, no, lo que el Señor estaba planteando era lo nuevo, pero el Señor con la segunda frase, ahí también les está diciendo, deja en claro que las verdades morales no quedaban descartadas, todas esas verdades que ellos estaban diciendo no quedaban descartadas, estaba dándole también autoridad a su palabra, a la palabra que tenían hasta ese momento, sino que eran parte de la ley de Dios que aún se estaba escribiendo, por supuesto. Por eso estaba diciendo también de que no, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Acá está hablando de las dos cosas. En el versículo 17 está hablando de la unidad de la palabra con la obra del Señor Jesús, y en el versículo 16 estaba hablando acerca de ese esfuerzo por superar lo que los fariseos también les estaban marcando como única verdad, ¿sí? Y por eso algunos comentaristas también hablan acerca de este versículo 18, ¿sí? Que el versículo 18 está hablando de otra cosa, ¿sí? Dice, por los títulos también, Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Por eso este versículo 18 está hablando de un tema diferente, ¿sí? Está hablando del divorcio. Además de estar dejando claro, de todas maneras, el Señor Jesús, la ley del matrimonio, estaba también marcando lo que los fariseos en cierto sentido estaban haciendo de manera espiritual, estaban cometiendo ese adulterio, engañando a Dios en busca de lo material y dando la espalda a Dios. Si bien el tema puntual del divorcio es un tema en sí, al cual se puede desarrollar, y que en otros evangelios también lo relatan, donde Marcos y Lucas no mencionan ninguna excepción, Mateo sí agrega una diferencia, que es la que no sea por causa de fornicación. Después el apóstol Pablo también habla un poco más de algunas enseñanzas o algunos conceptos más en alguna de las cartas y algunos otros también en los evangelios, pero es un tema más allá de que en la palabra está bien explicado, merece una atención especial más profunda, pero como decimos, incluso varios comentaristas bíblicos hablan que hacen referencia a que el Señor estaba hablando de adulterio, a la acción de los fariseos. Estos sacerdotes creían tener todo en orden, ¿sí? Pero, sin embargo, como decíamos recién, el Señor también estaba dejando claro la ley del matrimonio, ¿sí? También estaba utilizando esa oportunidad para dejar claro cuál había sido la enseñanza que el Señor también ha dejado atrás en la ley. 19. Ahora sí, tenemos el segundo relato, lo que vendría a ser la segunda parábola, ¿sí? Y tenemos también una lectura que podemos tener desde el 19 y hasta el final. Y con esto ya concluimos este capítulo. Dice el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto,
una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué, qué gran pasaje para resumir la historia de los negadores, ¿no? Podemos decir. Es todo un resumen. En esta segunda parábola, aunque algunos te hablan de que es un relato más, hay 2 personas, hay 2 vidas, hay 2 maneras de vivir y 2 consecuencias, totalmente. El mensaje central igual, de todas maneras, de esta segunda parábola o de este segundo relato, es similar en cuanto a vivir una vida acorde a un hijo de Dios, administrando bien, siendo un buen mayordomo, siendo sensible ante las situaciones que tenemos alrededor, fundamentalmente está apuntado más a esto. Pero el rico no fue condenado por ser rico, sino por ser indiferente ante ese par que tenía mendigando, que estaba necesitado. Si este rico hubiera tenido en su interior el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor de la vida o de la obra de Dios, no hubiera podido vivir con esos lujos sabiendo que alguien que tenía al lado tenía la necesidad o que estaba abajo de la mesa, como estaba diciendo, recogiendo algunas migajas. De igual manera, como el rico no va al infierno, no va al Hades, como dice ahí, por ser rico, de igual manera Lázaro no fue al cielo o fue trasladado de esa manera por ser pobre, sino por haber demostrado fe. En el versículo 19 nos habla de eso, en el versículo 19, en el relato, lo claro, del 19 al 21 tenemos también esa parte del relato principal, lo claro, aunque hay pocos detalles, o bien los pocos detalles que tenemos, podemos decir que el rico vivía para sí. Estaba bien vestido, estaba bien alimentado, se regalaba banquetes, todos los placeres que tenía malo los disfrutaba, lo cual de todo eso podemos decir que no está mal en base, la base no está mal en esa, sino en dejar todo a lo terrenal. Demostraba con el mendigo el poco o nulo interés en Dios y en su semejante que él estaba teniendo, que manifestaba en todo su accionar. Y Lázaro, lógicamente, este otro hombre, en contraparte, estamos viendo que dejado a la puerta con hambre, con llagas o heridas y perro que lo estaban lamiendo. Pero en el desenlace final es el resultado. En el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y ahí tenemos 2 detalles, ¿no? Para empezar, decimos el mendigo dice trasladado al seno de Abraham. Estamos hablando de las moradas celestiales, ¿no? Y el rico dice sepultado. Es toda una imagen, ¿no? Porque el cuerpo era el yo, era lo que él gratificaba, ¿no? Lo que él le rendía homenaje prácticamente, ¿no? En su vida. Y el uno que estaba dañado, que estaba lastimado, fue trasladado a las moradas, al seno de Abraham, y el otro fue sepultado directamente. Y hay un detalle también en las palabras que utiliza, ¿no? El Señor tenía como a mayoría de los oyentes, como decíamos ya en esta parte, como también lo había tenido con los que estábamos hablando en los versículos anteriores, que había varios fariseos, había como mayoría seguramente de oyentes que eran judíos, ¿no? Ya sean fariseos, ya sean pueblo judío, algunos escribas, como en unos capítulos anteriores, seguro. Por ello él estaba utilizando esas palabras que los convocaban, ¿no? A ellos. Hablaba de Moisés, habla de Abraham, habla de los profetas. Y eso es el resumen de la ley que ellos manejaban, ¿no? Porque ellos tenían a Moisés como uno de los líderes, a Abraham como su gran padre, y a los profetas que les estaba marcando lo que venía. Eso es todo lo que tenían ellos. Y lo que sigue desde estos versículos hasta los versículos finales es lo que el Señor quería dejar en claro como esa nueva orden que estábamos hablando, ¿sí? Una nueva era.
Eso era lo que estábamos hablando también hace un momento, desde la predicación de Juan, unos versículos antes ya pasaba esto, ¿no? Los judíos estaban escuchando algo diferente, ¿sí? A lo que venían escuchando. El Señor estaba como de esta manera inaugurando una nueva era, ¿sí? Lo que vendría a ser los tiempos de la gracia, como hablábamos recién. En el Antiguo Testamento ya se empezaban a dar cuenta o a ver que las riquezas se veían como una gran bendición o una muestra del favor de Dios. A los israelitas decía en un pasaje en el Antiguo Testamento, los que obedecían se les prometía prosperidad. Pero de este momento el Señor estaba diciendo que las riquezas no serían una señal de bendición en este pasaje, sino una prueba de la fidelidad del hombre. El tema, como decíamos hace unos momentos, es la mayordomía, el utilizar o administrar correcto lo que Él nos da. Qué gran diferencia, ¿no?, que les estaba planteando el Señor. Porque por un lado estaban con la palabra que les decía que las riquezas es una muestra de la bendición de Dios, del favor de Dios, que iban a tener prosperidad si seguían. Y acá el Señor lo que les estaba diciendo era otra cosa, que no iba a ser una señal de bendición, sino una prueba de la fidelidad que ellos estaban teniendo, que los hombres estaban teniendo a Dios. Y por eso vendría a ser como una prueba, ¿no? Poder tener ese beneficio. Y versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y acá hay algunos que hablan acerca de esa conciencia que se puede haber en ese tiempo intermedio para los que no creyeron y están en el Hades, ¿no? Para esperando ese juicio final, ¿no? Para poder después, como dice Apocalipsis, ser arrojados finalmente luego del juicio en ese lugar. Pero acá lo que estaba viendo, dice, estaba viendo a Abraham de lejos, a Lázaro, incluso se comunicaba también. Y hasta en un momento le estaba rogando misericordia. El Señor estaba relatando en sentido figurado todo esto, lógicamente, para que ellos lo comprendan, para esa conciencia, para que puedan lograr comprender y tener esa conciencia en el oyente que estaba ahí, ¿no? Pero el Señor relata esa conciencia en ese momento del rico y a su vez deja claro también en el versículo 26 que lo irreversible que es. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Y de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Habla también de lo irreversible de tomar decisiones incorrectas. Y por contraparte, tomar decisiones correctas y ese resultado, posición positiva, ¿no? Espiritual. Nuestras decisiones en la vida, como decíamos, determinan nuestro destino eterno, y eso es lo que el Señor estaba diciendo, les estaba queriendo dejar claro. Después en el versículo 27 hay, hay un par de pedidos que le hace este rico que son bastante particulares. Por un lado, les está solicitando que resucite a Lázaro para que lo mande con su familia, ¿no? Una cuestión ya de extrema necesidad, ¿sí? Es llamativo esa posición que estaba tomando el rico, ¿sí? De advertir a su familia para que no termine como él, para que no le pase, para que no le pase lo mismo, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo materno, me acuerdo que era un italiano bastante difícil, que falleció de una manera abrupta, con un accidente. Pero nosotros, bueno, la familia siempre buscábamos que se acerque, éramos todos convertidos, mi abuela incluso, la esposa, y él, hasta donde entendemos o comprendimos, él no manifestó, ¿sí? Quizás en su corazón, pero por lo pronto con nosotros no lo ha manifestado. Pero sí había algo muy similar en esto, que cada vez que lo leo me hace acordar. Mi abuelo solía decirle a los amigos que estaban pasando por un mal momento, que estaban pasando por problemas, en charlas, después de que él falleció, nos venía y nos contaban, que él les decía, ¿tenés problemas? Decile a tu familia que vayan a la iglesia porque los míos van y vuelven bárbaros. Y él no pasaba ni cerca de una iglesia, pero sí sabía, tristemente sabía lo que tenía que hacer. Y como decimos, no pudimos saber la manifestación, pero él sabía y tenía claro lo que tenía que hacer para que su familia vaya encaminada o él se quedaba tranquilo. Algunos amigos venían y decían, tu abuelo nos decía
Si teníamos problemas, que se queden tranquilos, que vayan a la iglesia, que se le va a acomodar todo, decía. Y nosotros nos enteramos después de todo eso, ¿no? Pero qué reflejo también de esto, ¿no? Esa necesidad desesperada de este hombre rico viendo cuál era su consecuencia y no haberla hecho a tiempo, ¿no? Y no poder haber torcido lo que tenía que haber enderezado en su momento. Pero claro, la respuesta de Abraham fue igual, ¿no? Fue decirle que está la escritura. Primero le dijo que no, eh, pero después les dice que estaba la escritura, que solamente la debían tener en cuenta para poder acercarse, para poder comprender lo que tenían que hacer correcto en su vida. Y el 30 y 31, ya como final, es concluyente, ¿sí? Y con estas palabras también pone el ejemplo eh, que él mismo estaba poniendo en su obra en ese preciso momento, ¿no? Lo que él estaba haciendo, lo que él iba a pasar, lo que él iba a manifestar y, y el resultado que nosotros sabemos, que el Señor resucitó, que hizo su obra y que sin embargo muchos de ellos no la reconocieron y no la entendieron. Dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Parecería como que está hablando de lo que es la obra del Señor Jesús. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen, si no aprenden de la Biblia, en pocas palabras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y estaba lógicamente hablando de su obra, de su momento actual que estaban viviendo y no lo estaban reconociendo. Por eso, este capítulo 16, y de esta manera concluimos, concluye con esta advertencia, ¿sí? Principalmente en esos tiempos para los fariseos, pero también para cada uno de nosotros, respecto al uso correcto de los bienes, de los dones, de los talentos, de las cosas que Dios nos dio, y el concepto este de la mayordomía, de administrar de manera correcta, como decíamos al principio, ¿no? De saber utilizar cada uno de los recursos o de los bienes materiales o espirituales que Dios nos dio. Recuerdo una frase que yo la tenía anotada acá en este pedacito porque es una frase popular, pero no me gusta escribirla con cosas populares en la Biblia, ¿no? Y hay una frase que también yo escuchaba en mi casa que decía, más vale mendigar pan en la tierra que agua en el infierno, decían, ¿no? Y esto también es un resumen, ¿no? Que nosotros tenemos esta oportunidad en este momento de poder enderezar lo que tengamos torcido, de encaminar lo que está fuera de camino y de comprender de que hay un camino. Y antes cuando hablaba mucho con los adolescentes y los chicos, me gustaba la semejanza de comprender de que hay un camino claro y que muchas veces nosotros hacemos un senderito y empezamos a caminar y nos acostumbramos. Y empezamos a caminar por ese caminito y llega un momento que es nuestro camino principal. Lo bueno de verlo a tiempo y comprender de que hay un camino principal, de comprender cuáles son estas enseñanzas, estas cosas, de comprender lo que Dios nos está diciendo en su palabra a través de cada una de estas enseñanzas y retomar a esa autopista principal acerca de las cosas, de los deberes cristianos, como decíamos al principio, y corregir lo que no está bien. Oramos, cerramos con una oración. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor y Dios, por estos momentos. Te agradecemos, Señor, porque podemos, Señor, cada vez que podemos, Señor, y cada martes, Señor, abrir tu palabra, poder meditar en ella, poder estudiar, poder comprender y a través de el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, poder comprender los mensajes y por sobre todas las cosas ponerlas en práctica, Señor, en nuestras vidas. Señor, oramos agradecidos por tu palabra, por esta reunión y por cada uno de los que están aquí reunidos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.